Bueno, muy buenas noches, mucho gusto, mi nombre es Mauricio Ares Muñoz, pertenezco al grupo número 112 en Escuela de Ciencias de la Salud, actualmente cursando el programa de Radiología e Imágenes Diagnósticas en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia aquí en Florencia, Caquetá. A continuación vamos a explicarles en este video las 4 biomoléculas orgánicas, que serían carbohidratos, lípidos, ácidos nucleicos y proteínas, ¿de acuerdo? Vamos a conocer de cada una la definición, la característica, clasificación y funciones. En el siguiente video les voy a dejar pues como un concepto amplio. No vamos a leerlo todo porque nos extenderíamos mucho, pero vamos a mencionar las partes más importantes. Vamos a iniciar entonces serían los carbohidratos. Decimos que al igual que otras tantas como glúcidos, hidratos de carbono o sacariados, es un término utilizado para describir aquellas moléculas que fundamentalmente tienen una estructura constituida por hidrógeno, oxígeno y carbono. La principal función o la primera en los seres vivos es brindar energía para que se realicen todas las tareas físicas y metabólicas. ¿De acuerdo? Entonces vamos a mencionar las características, algunas, porque pues como les decía, aquí les voy a dejar en este video un concepto amplio, pero vamos a mencionar algunas. Tenemos la primera, que son sustancias orgánicas ternarias de origen casi vegetal. Otra sería que para poder ser utilizadas mediante el proceso digestivo son transformados en glucosa. Se acumulan en pequeñas cantidades en el hígado y los músculos bajo el nombre glucógeno. Seguido tenemos la clasificación de los carbohidratos. Se clasifica, dice que en monosacáridos o azúcares simples. Siguientes serían los oligosacáridos y los polisacáridos, ¿de acuerdo? Y tenemos que se clasifica también en glucógeno, en almidón y la celulosa. Ahí les dejo igual la explicación de cada uno. Y esa sería la clasificación de los carbohidratos. Función de los carbohidratos, muy importante. Los carbohidratos funcionan como reserva energética, pudiendo usarse de manera inmediata porque las despensas energéticas tienen la capacidad de movilizarse rápidamente para producir glucosa. Quiere decir que en caso de que sea necesario, esta función hace que el aporte de hidratos de carbono tenga que ser diario. Seguimos con la otra biomolécula, que serían los lípidos. Tenemos el significado que dice que las grasas y aceites son las más abundantes. Estas son las constituyentes principales de las células, almacenadoras de estas en animales y plantas, y componen una de las reservas alimenticias importantes del organismo. Características de los lípidos. Tenemos que los lípidos tienen como característica principal el ser hidrófobos, insolubles en el agua y solubles en disolventes orgánicos. Se les puede llamar incorrectamente grasa, ya que las grasas son como un tipo de lípidos procedentes de animales y cumplen con diversas funciones en los organismos viventes. Esas serían las principales características acerca de los lípidos. Clasificación de los lípidos. Dice que los lípidos se clasifican en 2 grupos, atendiendo a que poseen a su composición ácidos grasos. Como les decía, entonces la composición en ácidos grasos, que sería lípidos saponificables o pues ya digamos, si no lo clasifican, ya no lo van a poseer, lo poseerían los lípidos insaponificables. Dice que los ácidos grasos son moléculas formadas por una larga cadena hidrocarbonada de tipo lineal. Esa sería la principal clasificación de los lípidos. Tenemos las principales funciones de los lípidos. Dice que los lípidos cumplen funciones diversas en los organismos vivientes, entre ellas la reserva energética, como los triglicéridos, estructural, como los fosfolípidos, y de las bicapas. Tenemos la otra biomolécula, que serían los ácidos nucleicos. Iniciaríamos con la definición. Dice que los ácidos nucleicos son las biomolecular portadoras de la información genética, muy importante. Son biopolímeros de elevado peso molecular, formados por otras subunidades estructurales o monómetros denominados nucleótidos. Características de los ácidos nucleicos. Tenemos que el ADN es bicentenario, está constituido por 2 cadenas polinucleótidas unidas entre sí entre toda la longitud de 1.5.
Esta doble cadena puede disponerse en forma lineal, el ADN del núcleo de las células y las características, o en forma circular, llegado el caso de que el ADN de las células procariotas, así como de las mitocondrias y cloroplastos y eucarióticos. Clasificación de los ácidos nucleicos. Tenemos que existen dos tipos de ácidos nucleicos: el ADN, que significa ácido desoxirribonucleico, y el ARN, que significa ácido ribonucleico. ¿En qué se diferencian? Por el ácido glúcido. La pentosa es diferente acá en cada uno, ribosa en el ARN y desoxirribosa en el ADN. A continuación pues tenemos entonces la función de los ácidos nucleicos. Dice que la función principal de los ácidos nucleicos es almacenar y transmitir la información genética, la información genética del ADN. A nivel molecular tiene una doble función: sacar copias de sí mismo, duplicarse o autoperpetuarse, asegurando la transmisión de los genes en un proceso denominado replicación. La otra función es transmitir la información del ARN, que saca copias del ADN, pudiendo pues así transcribir dicha información en forma de proteínas, determinando las características de las células. La herencia a este proceso se le denomina transcripción. Tendríamos otra biomolécula que serían las proteínas. Dice que las proteínas son moléculas complejas, impredecibles para la estructura y función de las células. Su nombre proviene del griego proteos, que significa fundamental, muy importante. Bueno, tenemos las características de las proteínas. Dice que las características de las proteínas se conocen como proteínas al conjunto de moléculas de aminoácidos que se encuentran conformadas en la forma lineal. Las proteínas realizan diversas funciones, entre las que se encuentran la aportación de la información genética, la cual se codifica en forma diferente por cada ente vivo. Clasificación de las proteínas: proteínas fibrosas y proteínas globulares. Decimos que las proteínas fibrosas tienen una estructura alargada formada por largos filamentos de proteínas de forma cilíndrica, no son solubles en el agua, y un ejemplo de proteína fibrosa es el colágeno. Siguiente tenemos la clasificación por proteínas globulares. Estas proteínas tienen una naturaleza más o menos esférica, debido a que su distribución de aminoácidos hidrófobo en su interior e hidrófilo en su exterior, que son muy solubles en las soluciones acuosas. Tendríamos entonces otra clasificación en proteínas globulares. Esas proteínas tienen una naturaleza más o menos esférica, debido a que su distribución de aminoácidos hidrófobo en su interior e hidrófilo en su exterior, que son muy solubles en las soluciones acuosas. Tenemos las funciones de las proteínas. Decimos que la función principal en las proteínas estructurales se unen a otras moléculas de otras proteínas, y funciones que realizan incluyente a la creación una estructura mayor, mientras que otras proteínas se unen a moléculas diferentes. Aquí a continuación les voy a dejar la bibliografía web, donde pues se pudo encontrar, aparte de la información que nos dejan en el entorno del conocimiento, para poder completar esta diapositiva. Les agradezco mucho por la atención prestada. Recuerden, mi nombre es Mauricio Arias Muñoz, estudiante de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia.